recién se aplica el Código Penal. No se olviden de eso. La ley que juzga, en este caso, al menor adolescente es el Código de la Niñez y Adolescencia de la República del Paraguay. El derecho penal y otras leyes se utilizan de forma supletoria. Siguiente pregunta. ¿Qué dice nuestra legislación con relación a la edad de inimputabilidad? Es lo que ya hablamos. Nuestra legislación, cumpliendo con el requerimiento del artículo 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, postula la imputabilidad absoluta del niño menor de 14 años de edad. Recién, en este caso, a los 14 años de edad, este adolescente puede ser imputable. Otra pregunta de examen. Si un adolescente de 17 años, comete un ilícito, pero carece de madurez psicosocial, ¿se excluye la responsabilidad penal? Esa es la pregunta de mesa. Vuelvo a reiterar. Si un adolescente de 17 años sigue siendo un menor adolescente, de 14 hasta los 17 años es un menor adolescente. Si este adolescente de 17 años comete un acto ilícito, pero al mismo tiempo de cometer ese acto ilícito carece de madurez psicosocial, ¿se excluye la responsabilidad penal? Esa es la pregunta. Y la respuesta es la siguiente. Si el menor, a pesar de tener 17 años de edad, sigue siendo en este caso un menor adolescente y ha cometido un ilícito penal, carece de madurez psicosocial, se excluye la responsabilidad penal y se podrá ordenar las medidas de protección y apoyo del Código de la Niñez y Adolescencia. A ver, ahora la gran pregunta. ¿Qué es lo que es esa madurez psicosocial? También pregunta de mesa. Si este menor de 17 años, le pongo el ejemplo, si este menor de 17 años comete un hecho punible, se va, entra en un almacén, roba, inclusive puede hacer un robo a mano armada, y se determina que él al momento de realizar el hecho punible no contaba con una madurez psicosocial, el juez le va a excluir de una responsabilidad penal y se va a tomar medidas de protección. Ahora bien, ¿qué es la madurez psicosocial? Esa madurez psicosocial se va a determinar por el estilo de vida que lleva este adolescente. Se va a enviar, en este caso, un asistente social, generalmente de la CODENI o de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, a ver en qué situación se encontraba este menor de edad, cómo es el estilo de vida que llevaba este menor de edad. Vivía en la calle, vivía en este caso drogándose todos los días, nunca fue a la escuela, nunca tuvo educación. Entonces, ¿qué hace en el juez? En este caso el juez no ve una madurez psicosocial en el menor, entonces le excluye de responsabilidad penal y ordena medidas de protección nomás para él. Ahora bien, si este menor de edad no cumple con esas medidas de protección que le estableció el juez y unas ciertas reglas de conducta, ¿qué pasa con este menor adolescente? Es la pregunta. ¿Se le envía preso o no? Pregunta para la clase. No, profe. No, ¿No? no se va preso. ¿Aplican medidas privativas de libertad? Acuérdense, el juez vio que él no tenía una madurez psicosocial, ¿sí? Le envió al asistente social para que verifique el lugar donde vive, corroborado tal cosa, tal cosa, tal cosa. Se determinó que no tiene madurez psicosocial y el juez dijo, no, ¿saben qué? Vamos a darle una oportunidad a este muchacho, vamos a darle medidas de protección porque así establece el Código de la Niñez y Adolescencia, porque la aplicación de la medida privativa de libertad va a ser de última ratio. Pero el juez, al darle esa medida de protección, el menor infractor volvió a cometer otra vez, volvió a delinquir. El juez
va a seguir dándole otra oportunidad, otra medida de protección o va a aplicar ya una medida privativa de libertad? Va a aplicar una medida privativa de libertad, profesor. Muy bien, Creo que le Una da medida socioeducativa. exactamente, Eh, una medida socioeducativa. no, tampoco. Es como dijo el compañero José. Va a aplicar ya una medida privativa de libertad. ¿Por qué? Porque primeramente el juez ya determinó ya una medida de protección y una medida de apoyo a favor del menor. Ahora bien, este volvió a delinquir, volvió a reinsertarse y el juez ya va a aplicar la medida privativa de libertad porque ya es de última ratio. ¿Se O sea, entiende? lo primero que le dio fue una medida socioeducativa. Sí, una medida de protección. Después solamente le dio reglas de conducta para que siga. Y este menor no hizo esa medida de conducta, volvió a delinquir, entonces se le va a dar ¿qué cosa? Ya, De entonces libertad por reincidencia. Muy bien, muy bien. reincidió y ya le da una medida privativa de libertad. Así mismo, René. Siguiente pregunta. ¿Qué es el principio de legalidad? ¿A qué me refiero cuando digo principio de legalidad en el derecho penal adolescente? El principio de legalidad es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe de realizarse acorde a la ley vigente y de acuerdo a su jurisdicción. ¿Sí? El profesor preguntó el año pasado en la mesa cuál es, en este caso, la frase célebre, por así decirlo, del principio de legalidad. Y siempre díganle que no hay delito ni pena sin ley previa. Nulo un crimen, nula pena sin ley. ¿Sí? No hay delito ni pena sin ley que la establezca. Eso quiere decir. Cuando yo hablo de principio de legalidad, me refiero a que, en simples palabras, toda acción que realice ese sujeto tiene que estar en dónde, tiene que estar establecido en una norma jurídica, tiene que estar establecido en una ley vigente. Y si les vuelvo a preguntar a ustedes, en este caso, si este menor adolescente comete un delito, comete una infracción a la ley, ¿por qué ley va a ser juzgada? Por el libro quinto del Código del Menor, Que es el Código de la Niñez y perdón, Adolescencia. el ¿Sí? Código Menor y Adolescente. Entonces, no se va a juzgar a este menor por el Código Penal. No digan más en la mesa que se le va a juzgar de acuerdo al Código Penal, porque no es así. El Código Penal solamente, vuelvo a reiterar, se aplica de forma supletoria. Siempre se va a aplicar el Código de la Niñez y Adolescencia a un menor adolescente infractor. ¿Quién es ese menor adolescente infractor? Esa persona que tiene 14 años hasta los 17 años. ¿Por qué? Porque ahí se establece la pena máxima, la pena mínima para un menor infractor. Por ejemplo, a ver, otra pregunta que acá tengo anotada. ¿Cuál es la pena máxima para un menor infractor? Y para un menor adolescente infractor, la pena máxima es de tan solo 8 años. ¿Sí? Es decir, que hasta Y es 8 delito. años nomás se puede ir preso este menor infractor. ¿Sí? Homicidio podría ser, profesor, la pena máxima, ¿verdad? Sí, todos los casos que derivan de lo que son de crimen, ¿sí? O sea, todos los casos que son crimen. Vos tenés que tener en cuenta que, ¿cuáles son los hechos punibles? Estamos en delitos y crímenes. En el derecho penal, ¿verdad? En lo que refiere a delitos, son los hechos punibles que la pena privativa de libertad son de 6 meses hasta 5 años. En crímenes son de 5 años hasta 30 años. En el derecho penal que se les juzga a los mayores de edad. Sin embargo, en lo que refiere al el derecho penal adolescente, la pena máxima es de tan solo 8 años. Y de 8 años ya son aquellos que son considerados crímenes. Por ejemplo, homicidio es crimen. Claro, Sí, robo agravado es crimen. Delito. no. No, robo agravado es crimen, no es delito. Robo simple es delito. Robo agravado ya es crimen. Ah, ya, porque hay un agravio. Sí. ¿Se entiende cuál es la diferencia?
A ver, otra pregunta. Pregunta también, a ver, en punto del programa donde establecen la expresión más primitiva, dice. ¿Cuál es la expresión más primitiva de la pena? Y anteriormente la expresión más primitiva de la pena estuvo en la venganza. ¿Y dónde se establecía eso? En la ley del talión, que era el ojo por ojo, diente por diente. A ver, voy a ir a otro material que tengo. Después le voy a ir pasando a la compañera, a Luli, para que les pase a ustedes el material que estoy utilizando, para que lean también cuáles son las preguntas que hay que realizan en la mesa, cuáles son los puntos que tienen que saber, sí o sí. Siguiente pregunta de mesa, dice. Cite las 3 declaraciones y aceptaciones como deber de todos los hombres y mujeres de las naciones en cuanto a la relación del niño y el Código de la Niñez y Adolescencia del Paraguay. Bueno, 3 son las declaraciones más importantes que se establecieron en lo que refiere a la sanción, en este caso, de las reglas que pueden establecerse en el Código de la Niñez y Adolescencia del Paraguay. Primero, el niño debe ser puesto, o el adolescente debe ser puesto en condición de desarrollo, normalmente siempre desde el punto de vista del cuidado del Estado. Segundo, el niño o adolescente debe de recibir todo el apoyo del gobierno. Cuarto, el niño o adolescente debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y ser protegido por cualquier tipo de explotación. Estas fueron las 3 reglas principales en lo que se establecieron. ¿Para qué? Para que se aplique el Código de la Niñez y Adolescencia en el Paraguay. Más bien encamina, profe, más bien encamina al artículo 54 de la Constitución, sería entonces. Sí, también, sí, también. Es más bien un copy-paste de eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, pues, se estableció cuáles van a ser los parámetros para que se pueda aplicar el derecho penal adolescente en el Paraguay, según estas 3 reglas. Siguiente pregunta. ¿Qué es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y sobre los Derechos del Adolescente? La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Adolescente es la declaración más compleja y mejor elaborada de los derechos del niño y el adolescente, al ser la culminación de una serie de derechos, como así también obligaciones entendidos para qué, para proporcionar al adolescente una protección especial por parte del gobierno paraguayo. Entonces, según la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Adolescente, vendrían a ser una declaración compleja para que se elabore dentro de ella cuáles van a ser los parámetros o las medidas, en este caso, ¿para qué? Para realizar una protección especial a ese menor adolescente. ¿Cómo vendría a ser la presunción de inocencia en un menor adolescente? Se establece que se presumirá inocente al adolescente a quien se le impute la comisión de un hecho mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Es lo mismo que se establece en este caso para los infractores que son mayores de edad. La prueba de culpabilidad siempre va a ser el requisito esencial para la imposición de una sanción. La pregunta es, ¿a quién corresponde la carga para demostrar la culpabilidad del menor adolescente? Es la pregunta de mesa. Y la carga siempre va a corresponder al Ministerio Público. El defensor público, sí. No, Ministerio Público, no Defensor Público, que es otra cosa diferente. La carga a prueba, Sara, significa que ¿quién tiene que demostrar que vos sos culpable? Y el que tiene que demostrar que vos sos culpable es, en este caso, el Ministerio Público. La carga a prueba siempre va a tener el Ministerio Público.
Es decir, vos no tenés que demostrar que sos inocente. El Ministerio Público es el que tiene que demostrar que vos sos Ah, ya culpable. confundí con el defensor que demuestra la inocencia. No, la carga prueba siempre va a ir para el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema vos no tenés que demostrar que sos inocente. El Ministerio Público tiene que demostrar que vos sos culpable. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Ministerio Público no reúne, en este caso, con los requisitos esenciales o las pruebas contundentes para demostrar tu culpabilidad, lastimosamente vas a salir sobreseído. Por más que vos no hayas reunido ningún tipo de prueba para demostrar tu inocencia. ¿Se entiende? Profe, discúlpame, entonces el Sí, Ministerio Público, si es que tiene todas las pruebas, puede pedirle entonces al juez lo que corresponde, entonces si es que queda sin efecto o pide la imputación. claro, el Ministerio Público es siempre el que va a solicitar la imputación. El Ministerio Público solicita la imputación y el juez es el que va a decidir si le va a dejar libre o en este caso, va a aplicar la prisión. A ver, te doy un ejemplo claro. Yo siendo fiscal, viene un menor adolescente, en este caso se labra acta al hecho punible que ocurrió, yo tengo acá el acta de la Policía Nacional, tengo el circuito cerrado, tengo los testigos que corresponden al acto y viene el señor y dice, sí, él fue el que hizo, sí, él fue el que entró a robar en mi casa, sí, yo le reconocí, se le aprende a este muchacho, el fiscal le imputa, sí, el fiscal le imputa por el hecho punible y el juez, ¿qué haces? La imputación va y se le corre traslado, en este caso al juez penal adolescente, y el juez penal adolescente el que va a determinar si es que le va a dejar libre, va a aplicar medidas socioeducativas o va a aplicar la prisión. ¿Entendés? Siguiente pregunta. Explica el derecho de contradicción. ¿Qué es el derecho de contradicción? El derecho de contradicción significa que el adolescente no debe de ser obligado a declarar, es decir, no se debe de, por así decirlo, suministrarle a él el cargo de poder declarar, es decir, que puede abstenerse siempre a declarar y al abstenerse no significa que el menor adolescente es culpable. Eso significa el derecho de contradicción, que el fiscal no puede obligarle a declarar a él. ¿Qué busca proteger el derecho a la doble instancia? Siguiente pregunta de mesa. El derecho a la doble instancia busca proteger el derecho de defensa. Al mismo tiempo busca brindar mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado y de la víctima. Un ratito voy a descargar las siguientes preguntas. Bueno. Siguiente pregunta. Y vuelvo a recalcar aquí. La responsabilidad penal inicia a la edad de... A ver, ¿quién me puede responder? De los 14 años hasta los 17 años y 364 días. Muy bien, René. En lo que Profe, refiere... ¿Sí? ¿qué había dicho sobre la doble instancia? ¿Busca proteger qué cosa? Vuelvo a reiterar otra vez. ¿Qué busca proteger la doble instancia? Busca proteger el derecho de defensa y al mismo tiempo busca brindar mayor seguridad y tutela a los derechos del menor adolescente. ¿Está bien? Siguiente pregunta. La Comisión Internacional de los Derechos Humanos, en lo que refiere al derecho penal adolescente, ha señalado que este tipo de principio exige que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. ¿A qué tipo de principio me estoy refiriendo cuando digo
Una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad. Podría ser el principio de reprochabilidad. No, reprochabilidad es el que te hace a vos que sea responsable de tu acto. Pero acá te está diciendo, no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir eso? Si vos, René, siendo un menor adolescente, fuiste acusado de un hecho punible, pero no se reunió, en este caso, los elementos necesarios para comprobar tu culpabilidad, ¿qué vos seguís siendo? Inocente, principio de inocencia, profe. Muy bien, José Carlos. El principio de presunción de inocencia. Vuelvo a reiterar, el principio de presunción de inocencia es aquel que establece que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Siguiente pregunta. El carácter, en este caso, de la prisión preventiva es obligatorio, es retributivo, es oficioso o es excepcional. El carácter de la prisión preventiva, ¿qué es? Sí o sí es obligatorio, sí o es oficioso. ¿Qué quiere decir oficioso? Que el juez aplica de oficio. Y retributivo, excepcional. Muy bien. El carácter de la prisión preventiva siempre va a ser excepcional. ¿Cuál es el objetivo de las penas en el derecho penal adolescente en la República del Paraguay? ¿Cuál es el objetivo de las penas en el derecho penal adolescente? ¿Cómo? Socioeducativas serían. No. Reinserción. Muy bien, sí, claro que sí. Reinserción, después. La educación del menor. También, muy bien. El objetivo siempre va a ser de qué se va a tratar, para qué se realizó en este caso las penas. Las penas o el objetivo en el derecho penal adolescente, las penas es la reinserción de ese menor adolescente, la protección obviamente de la sociedad, la educación de ese menor adolescente y la retribución. Esos son en este caso los 4 objetivos de las penas en el derecho penal adolescente. Por eso les pido que graben la clase para que después puedan escuchar y les pueda servir de repaso. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuándo la revocación del beneficio y la ejecución de la medida privativa de libertad que había sido dejada en suspenso corresponde al adolescente? Y anoten, esto está en el artículo 211, inciso A, y en la Constitución Nacional también. ¿Tienen ahí su código de la niñez y adolescencia o no tienen? Sí, profe. Bueno, y dice el artículo 211. El juez revocará la suspensión cuando el adolescente, durante el periodo de prueba o el lapso comprendido entre el momento que haya quedado firme la sentencia y el de la decisión sobre la suspensión, haya realizado un hecho punible, demostrando con ello que no ha cumplido la expectativa que fundaba la suspensión. La respuesta correcta es, acá lo que te quiere decir la pregunta es, ¿cuándo el juez puede revocar esa medida privativa de libertad? ¿Cuándo el juez puede revocar? Puede revocar esa medida privativa de libertad cuando Cuando él lo considere. ¿Cómo? ¿Sara? No sé quién alzó la mano. Creo que el profesor había dicho cuando él lo considere, cuando él vea cambio en el adolescente y todo eso. Atiendan bien, estás confundiendo porque dice revocación del beneficio y la ejecución de la medida privativa de libertad. ¿Qué quiere decir eso? El juez puede revocar, puede decir, no, ¿sabes qué? Ya le di mucha oportunidad a este menor, voy a darle prisión. Cuando cae en reincidencia. Cuando cae en reincidencia y según el artículo 211, por eso tengan su artículo con ustedes.
Perdón, su código. Dice, durante el periodo de prueba o el lapso comprendido entre el momento en que haya quedado firme la sentencia. ¿Qué significa eso? El juez ya le dio ya una medida excepcional al Mitaí, ¿sí? Y en este caso haya realizado un hecho punible, dice. El juez le dio una salida procesal a él, le dio en este caso una medida privativa, en este caso, o una medida que no sea la prisión. ¿Y qué hizo este menor? Se fue y cometió un hecho punible. Y con esto demostró que no ha cumplido la expectativa que el juez quería. Entonces, ¿qué hace el juez? Revoca eso. Entonces, la respuesta correcta es que cuando el menor realiza un hecho punible al encontrarse con el beneficio de la libertad. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Sí, puede prolongar también el periodo de prueba hasta el máximo de la condena, ¿verdad? sí, puede prolongar, así mismo. Cuando éste lo considere que es necesario. A ver. En la página 54, pues le voy a pasar el material que tengo después para la próxima clase. Voy a encargarle de pasarle a Luli y ella le va a pasar a ustedes. La pregunta dice, en cuanto a las directrices específicas sobre ejecución de medidas privativas de libertad acorde a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, ¿están establecidas en qué reglas? Y están establecidas en las reglas de La Habana, en las reglas de Beijing y en la propia Constitución Nacional. Todo lo que refiere a medidas privativas de libertad, a sanciones al menor, a las obligaciones del menor, a los derechos del menor, están establecidas en las reglas de La Habana, las reglas de Beijing y en nuestra propia Constitución Nacional, como así también el Código de la Niñez y Adolescencia. Definición de prisión preventiva según el Código de la Niñez y Adolescencia, también tengo anotado acá. Definición de prisión preventiva según el Código de la Niñez y Adolescencia. Según el Código de la Niñez y Adolescencia, la prisión preventiva es toda privación de libertad durante el proceso hasta la sentencia definitiva y cuando ésta queda firme y ejecutoriada. Entonces, ¿qué es la prisión preventiva? Vuelvo a reiterar. La prisión preventiva es la privación de la libertad durante el proceso hasta la sentencia definitiva en cuanto ésta quede firme y ejecutoriada. Siguiente pregunta. En Paraguay, ¿por quién fue ratificada las reglas de Brasilia? Y en Paraguay, el órgano que ratificó las reglas de Brasilia es la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son algunas finalidades de las medidas provisorias en el marco de la normativa vigente? O sea, ¿cuál es la finalidad, cuál es el fin, en este caso, de esas medidas que el juez establece al menor infractor? Y la finalidad siempre va a ser garantizar la prestación necesaria para el sustento del procesado y evitar la realización de nuevos hechos punibles y la reinserción del menor en la sociedad. Hace rato hablamos también ya de la regla de Beijing. Siguiente pregunta.
¿Qué quiere decir el artículo 207 del Código de la Niñez y Adolescencia, en donde establece que en el derecho penal del adolescente, las mediciones de las penas y los marcos penales previstos para las actuaciones de estos menores serán netamente aplicables por el Código de la Niñez y Adolescencia? ¿Qué significa eso? Significa que el Código de la Niñez y Adolescencia va a ser el encargado de juzgar a ese menor infractor y que el Código Penal va a ser utilizado de forma supletoria. A ver, pregunta para la clase y pregunta de mesa también. Cuando digo se aplicará al menor el acompañamiento temporario al niño o adolescente y a su grupo familiar, y se podrá ubicar al menor en un hogar en donde pueda tener la calidez de una familia según la Constitución Nacional, ¿a qué tipo de medidas me estoy refiriendo? ¿A medida de protección, correccional, socioeducativa o de mejoramiento? Medida de Sí, protección y educativa, pues, apoyo. profesor. ¿Cómo? De Medida de, protección, profe. de protección y apoyo. Protección. Artículo 34. Cuando dice el acompañamiento temporario al niño o adolescente y a su grupo familiar y la ubicación del niño en un hogar, establecida en el artículo 206 del Código de la Niñez y Adolescencia. Son denominadas medidas de protección y Apoyo. apoyo. Muy bien. ¿Cuándo se va a recurrir a la ejecución de la medida privativa de libertad en centros de internación o en un régimen más bien cerrado? ¿Cuándo se va a recurrir a esto? Cuando ya las medidas socioeducativas y correccionales no surtieron efecto en el adolescente. Y entonces se da la medida privativa de libertad como último ratio. Reincidencia también, de hecho. Sí, está todo bien lo que dicen, ¿verdad? Pero este es un tipo de medida privativa de libertad, el de internarte en un lugar cerrado. ¿Y cuándo se va a aplicar esto? Netamente cuando la personalidad de ese joven o de ese adolescente no aconseje su permanencia en el medio donde se desenvuelve. ¿Por qué? Por el riesgo que puede generar para la sociedad. Y obviamente cuando en este caso la característica familiar no pueda sostener un régimen semiabierto, o sea, ya no puede más sostenerle a esta familia. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez aplica, en este caso, una medida privativa de libertad en un centro de internación. También pueden contestarle de la manera que dijeron, en este caso, cuando este menor adolescente es, por así decirlo, reincidente. Profe, sería entonces correccional de menores, puede ser un... Sí, correccional de Exacto. menores. Acá tengo anotado, le preguntaba a un alumno dónde queda la correccional de menores, pero no sé si sea tan relevante. Quedan Las medidas privativas se aplican cuando las socioeducativas no son suficientes y la amonestación y esas cosas. sí, así mismo. A ver, cuando digo que la Corte Internacional de Derechos Humanos, cuando refiere al derecho del adolescente y dice que trata de procedimientos en los que se examinan cuestiones relativas a menores de edad que trascienden en la vida de esto, y procede a fijar limitaciones y a aplicar estas reglas siempre y cuando no atenten a la moral y a la buena costumbre del niño. ¿A qué interés me estoy refiriendo? ¿Al interés superior de quién?
del niño. ¿sí? Profe. Así mismo, al interés superior del niño. Cuando siempre ponerle en la mesa te pregunta, acá tengo anotado también pregunta de mesa y en el programa también está. Cuando se trata de procedimientos, cuando dicen todo lo que se refiere a menores de edad que pueda trascender su vida, que pueda darle un mejor estilo de vida en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto a la vivienda, siempre va a ser el interés superior de quién, del Del niño niño y o adolescente. adolescente. Lean su código y espero me contesten bien. Conforme al artículo 207 del Código de la Niñez y Adolescencia, la medida privativa de libertad en los delitos, tendrá una duración mínima y máximo de ¿cuánto? En los delitos. De 6 Sí, meses a 4 4 años. años. De 6 meses a 4 años. 4 muy años. bien. 6 meses es lo mínimo que le puede sancionar a un menor cuando trata de delitos. Y 4 años cuando trata de delito también, la pena máxima. A ver. Según el artículo 208 del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo que refiere a la duración del periodo de prueba, el mismo no será inferior a cuánto, ni mayor a cuánto. Creo que inferior a 6 meses. Duración que no exceda de 2 años, pues. 2 años, hasta 2 años o hasta 3 años. 2 años y prolongado hasta 3 años, creo. O sea, un año más. Creo que es no exceda 2 años y que no sea menor de 1 año. Voy a decir la respuesta correcta. Respecto a la duración del periodo de prueba, el mismo no será inferior a 1 año ni mayor a 2 años. Esto está en el artículo 208. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Que no será inferior a 1 año y que tampoco podrá ser más de 2 años. Pero se podría prolongar. Esto está en el artículo 208 de la Constitución Nacional, del Código de la Niñez y Adolescencia, perdón. ¿Sí? ¿Me querían preguntar algo? No, que puede prolongarse hasta 3 años. Sí, sí, así está bien. Sí. Entonces, ¿hasta cuándo puede prolongarse? Hasta 3 años. Muy bien. Consulta, profe. Sí, Dice, decime nomás. no excedan 2 años, dice. No será inferior a 1 año ni mayor a 2 años cuando se trate de un periodo de prueba respecto a su duración según el artículo 208. Vuelvo a leer lo que dice el artículo 208, el que está actualizado, ¿sí? A ver. El juez determinará un periodo de prueba no menor de 1 año que deberá contarse de la sentencia firme. El periodo de prueba puede ser posteriormente reducido o ampliado. En caso de una condena a una medida privativa de libertad de hasta 1 año, el juez ordenará la suspensión de su ejecución cuando la personalidad, la conducta y las condiciones de vida del adolescente permitan esperar netamente que pueda acceder a una vida, póngale, sin delinquir. Y se establece que el mismo no será inferior a 1 año ni mayor a 2 años. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué doctrina tiene como principio fundamental, en este caso, el de favorecer el desarrollo físico y psicológico del niño en cuanto a su moral y en cuanto a su conducta dentro de la sociedad? ¿Qué doctrina? Y la doctrina de la protección integral del niño
¿Según quién? Según la Convención Americana sobre los Derechos del Niño y Adolescente. Siguiente punto. A ver, voy a buscar acá en el libro. ¿La doctrina de qué dijiste, profe? ¿Cómo? ¿La doctrina La, de qué dijiste? la doctrina de la protección integral del niño. A ver, en cuanto a las penas y en cuanto a las sanciones, en cuanto a las penas, ¿estas pueden ser publicadas o no? No, no pueden ser publicadas. No pueden ser publicadas. Muy bien. Será público entre las partes, profesor. Solamente entre las partes, no así al público. Conforme al artículo 200 de nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, las medidas socioeducativas tienen el fin de... Reinserción en la sociedad, educación. Asimismo, asegurar y promover el desarrollo y la educación. Hay un punto importante que tenemos que saber diferenciar. ¿Cuáles son aquellas medidas socioeducativas? También según el artículo 200. ¿Cuáles son esas medidas socioeducativas? Esas medidas socioeducativas son aquellas que el juez va a poder aplicar antes, en este caso, de poder decidir enviarle preso de última ratio al menor adolescente. Y puede ser residir en determinados lugares, vivir con una determinada familia, aceptar un determinado lugar de formación o de trabajo, realizar determinados trabajos, tratar de reconciliarse inclusive con la víctima, reparar el daño, asistir a cursos de conducción y someterse con acuerdo del titular de la patria potestad o del tutor, en su caso, a un tratamiento médico social por un especialista o un programa de desintoxicación. Y es aquí donde viene la confusión. El inciso I, por así decirlo, el artículo 200 dice: someterse con acuerdo del titular de la patria potestad o del tutor, en su caso, a un tratamiento médico social por un especialista. Y la pregunta que tengo aquí referente a este artículo es: ¿cuándo ese menor adolescente puede someterse a un tratamiento médico social especial o a un programa de desintoxicación? ¿Cuál sería para usted la respuesta correcta? Cuando es Cuando el adicto. adolescente sería un adicto Sí. ¿Y después? o si creo que por ahí tiene bajo coeficiente mental, creo que Profesor, van. Ese ya no. profesor, Sí, Fidelino. cuando se le hace el estudio psicosocial, ahí saltan todo, debería saltar toda la Los dificultad. pormenores. Sí, en base a eso, dónde vive, con quién vive, cómo se alimenta, quién le genera ingreso, cómo... Hay una parte donde decía que una descripción total de lo que, cómo es la conducta y la razón de ser por el cual él cometió el hecho punible y que si es consciente también si qué fue lo que él hizo, ¿verdad? En simples palabras, ¿se acuerdan lo que dije primeramente al comenzar a estudiar esta materia? ¿Qué es lo que tiene que tener ese menor adolescente? ¿Qué tipo de madurez? Y la madurez psicosocial, profesor. La madurez psicosocial, ¿sí? Y la madurez psicosocial se va a determinar por el estilo de vida que lleva ese menor adolescente.
Es lo que dijo, no sé con quién compañero dijo, es un adicto, dijo, ¿verdad? Y por más que sea en este caso una descripción fácil de deducir, es así. Cuando en este caso la asistente social va y corrobora el estilo de vida de este menor adolescente y determina que es una persona adicta, que es una persona con ciertos patrones de conductas que puede alterar a la sociedad, entonces con permiso netamente de su tutor o de su padre, esta persona puede ser sometido a un tratamiento médico especial, como así también a un programa de desintoxicación. Perdón. El profesor tenía un ejemplo clásico, creo que era un muchacho Tyson y algo así, que era un cliente cada semana, era lo mismo, ¿no? Sí, ese era menor de edad y hacía hurto, robo agravado en área de Asunción, especialmente. Y sí, es el famoso, el famoso no tiene más solución. Por más que se le dé ciertas reglas de conducta, igual vuelva a delinquir. A ver, siguiente pregunta. A ver, ¿quién me puede dar un concepto de la CODENI? ¿Qué es la CODENI y en dónde o mediante qué órgano en este caso es el encargado de brindar esa protección? Es una institución auxiliar, pero Muy bien. no jurisdiccional del Poder Judicial, en este caso lo que pertenece a la rama del derecho de protección del niño. Pero, No. espera que no se sepa hacer respuestas y no tengo que se corregirá. Oye, ma, era duro. Y para el tratamiento de la misma, su oficina funciona en la municipalidad de Muy bien. los Muy bien, Fidelito. 162 municipios asentados, pero tiene una característica, porque la ley 3966 habla de que cuando el Estado central deriva esa responsabilidad al municipio de deber proveerle al mismo tiempo para poder sustentar esa oficina. A pesar de que es de carácter obligatorio, las municipalidades se basan en eso, aquellas municipalidades pequeñas, y lo de los 162 no todo tiene, profesor, el CODENI. Y cuando se va a abrir CODENI, viene normalmente una señora, más conocido como ña CODENI. Y ella viene acá, ahí cerca de Brasil, hay una oficina de no sé, de qué ministerio, el Ministerio de la Niñez creo que. Y ahí se le da las instrucciones necesarias como para que puedan tener las herramientas teóricas y prácticas como para luego poder hacer uso de su Entonces, función. muy bien, Fidelino. Espectacular tu respuesta. Muy bien. Si el profesor le pregunta en la mesa, la institución CODENI dependiente de qué órgano es, De ¿qué la van a contestar? municipalidad. De la De la municipalidad, así mismo. Siguiente. Cuando digo que el hecho punible realizado por un adolescente será castigado con una medida, rayita ahí, cuando, sin ser apropiada una medida privativa de libertad, sea necesario llamar, en este caso, la atención del adolescente acerca de su responsabilidad por su conducta, aplicándole la amonestación y la imposición de determinadas obligaciones. ¿A qué tipos de medidas me estoy refiriendo? Amonestación. ¿Cómo? Correccionales. Medidas correccionales. Muy bien. Las medidas correccionales tienen los efectos de una condena o una pena. Es una manera de una condena, profesor, ¿verdad? Según el artículo 203 del Código de la Niñez y Adolescencia, las medidas correccionales no tendrán los efectos de una condena o una pena. No se olviden de eso. Al revés, entonces, profesor. Sí. Define amonestación según el Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Qué es la amonestación?
La Sí, amonestación. Sí, decime nomás, Leonardo, si tenés la respuesta. sí, sería la llamada de atención del juez en forma oral, en forma comprensible y clara hacia el adolescente. Muy bien, así mismo. Entonces, ¿a quién compete la amonestación? Al juez. Muy bien. Profe, ¿podría dar tu respuesta también a ver si tiene alguna más, también más larga, más profunda? Sí, Josué, claro que sí. La amonestación es la llamada de atención que el juez dirige tanto de forma oral o, en este caso, de forma escrita, pero en forma clara y comprensible al adolescente. Y atiendan bien cuál es el último punto que tienen que realizar. Siempre y cuando esté presente, en este caso, ¿quiénes? Los padres, tutores. Los padres o tutores o responsables. No es que el juez le va a venir y le va a decir, ¿dónde me ahí a callar? La última vez que venía a hacer esto. O si no, te voy a enviar preso, ¿entendés? Y fuera ya de acá. Más o menos así es la amonestación, les cuento. Por más que parezca muy, por así decirlo, popular lo que estoy diciendo, es así. A mí, por ejemplo, cuando me llaman, a ver, tengo un cliente, en este caso, él es decorador, el señor es decorador. Hace así decoraciones para, eh, qué sé yo, así, la Conmebol, espectacular el trabajo del señor. Y tiene 5 hijos varones. Y en este caso, los últimos 2 tienen 12 y el otro tiene ya 16 y el otro tiene 17 también, 16 y 17. Y la otra vez me llama y me dice, doctor, estoy cansado, estoy podrido. Este es mi hijo, el pajagüe, me dice el de 12 años, que netamente se va y con su hermano se van a la cancha o se van a hacer por ahí esto que hace todo grafitis y eso por las paredes. ¿Y qué puedo hacer para poder netamente darle a ellos un estate quieto, por así decirlo? Le digo que al pajagüe no le vas a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque es un menor de 14 años. Pero así 16 años sí se le puede dar un cierto tipo de amonestación. Entonces es citado ante el juez y el juez le da una, por así decirlo, una amonestación. Y le dice así en forma verbal, le dice, mira, que va a ser la última vez que te voy a decir que te voy a dar una oportunidad, caso contrario te voy a enviar preso. Y así. Sí, Alex. ¿Querés preguntar algo, papá, o no? Bueno, sigamos entonces. Sí, he visto que Alex levantó la mano, por eso le di la pregunta. A ver. Según la regla de Beijing, en lo que establece que el sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de estos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes sea en todo o no proporcionada, según el Código de la Niñez y Adolescencia paraguaya. ¿A qué tipo de circunstancias me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la circunstancia del delincuente y el delito. Cuando digo que el menor adolescente será mantenido preferiblemente en su medio familiar y solo por excepción se ordene su privación de libertad. Cuando digo que solamente podrá recibir los servicios de salud, en este caso, y sociales y educativos adecuados a su edad y condiciones, podrá recibir una información en un lenguaje claro y comprensible sobre sus derechos y obligaciones en relación a las personas o los funcionarios que lo tuvieran bajo su responsabilidad. ¿A qué tipo de derechos me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los derechos que rigen la ejecución de las medidas. Anoten eso. ¿Cómo, profesor? Cuando,
Bueno, vamos a hacer más fácil. ¿Cuáles son los derechos que rigen la ejecución de las medidas? ¿Cuáles son los derechos que rigen la ejecución de las medidas? Esto está en el artículo 245 del Código de la Niñez y Adolescencia. Le voy a leer. De los derechos de la ejecución de las medidas, ¿sí? Recibir información sobre derechos y obligaciones en relación a las personas o funcionarios, las medidas y las etapas previstas para su reinserción social, el régimen interno de la institución que les resguarde, especialmente las medidas disciplinarias que pueden ser aplicables. Todos estos son derechos en la ejecución de las medidas. A ver, otra pregunta. El juez puede determinar o no puede determinar que en este caso el menor infractor tenga un asesor de pruebas y cuánto tiempo puede durar este asesor de pruebas si es que en este caso es permitido. ¿Cuál es la respuesta? Para mí que sí es permitido, o sea que el juez le va a otorgar un asesor de prueba. Hasta 2 años. El tiempo que sea necesario. ¿Por El quién tiempo es que nombrado, por quién es nombrado el asesor de pruebas? por el juez. Sí, por el juez, muy bien. ¿Y cuánto tiempo puede durar ese asesor de pruebas? Que no exceda los 2 años y inferior de 1 año, a no ser que sea lo necesario, dependiendo de la conducta del... La respuesta correcta es la siguiente. El juez podrá ordenar que el adolescente esté sujeto a la vigilancia y a la dirección de un asesor de pruebas. En este caso, esa asesoría de prueba tendrá una duración máxima de 2 años. Durante el periodo de prueba, la orden podrá ser repetida sin que la duración total de la asesoría pueda exceder de 2 años. No puede exceder de 2 años ese periodo de prueba. ¿Está bien? Profe, y el encargado, el personal que el encargado sobre ese tema de prueba, por decirte así, no debe ¿Quiénes son? informar al juez. ¿Cómo? El asesor de prueba no debe informar al juez o cómo va a hacer su Sí, trabajo. el trabajo del asesor de pruebas es lo siguiente. Este menor infractor cometió un hecho punible, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hace el juez? Bueno, sabe que le voy a dar una suspensión condicional del procedimiento y le voy a dar reglas de conducta. No le voy a enviar preso, pero te voy a poner un asesor de prueba, el cual este asesor de prueba trimestralmente durante 2 años me va a estar rindiendo a mi cuenta, obviamente por escrito, de que vos te estás yendo al colegio, de que vos estás cumpliendo con la sanción, de que te vayas a limpiar la iglesia todos los sábados y de que estás siguiendo tu tratamiento de desintoxicación. Eso tiene que hacer el asesor de prueba. Cada 3 meses trimestralmente, ahora son en este caso, los legajos que tienen que dejar los asesores de pruebas. Cada 3 meses se va y en este caso, ¿qué hace? Un informe de que él está cumpliendo con las medidas que el juez le otorgó. Ahora bien, pregunta de mesa también. ¿Quiénes pueden ser los asesores de pruebas? Creo que es asignado por el juez. Pueden ser funcionarios, ¿Sí? los mismos vecinos del chico. La respuesta está en el artículo 210 en cuanto a la asesoría de la prueba. La asesoría será generalmente ejercida por funcionarios. Sin embargo, el juez podrá nombrar también a representantes de entidades o personas fuera del servicio público. En este caso, ¿quiénes pueden ser los asesores de prueba? Así como dijo el compañero, puede ser el vecino,
Ahí alguien me preguntó, ratito, pues estoy con el celular y de mi cabeza nomás estoy diciendo también algunas cosas. A ver, ¿quién les paga a los asesores de pruebas? Dice el compañero Luis. Nadie le paga a los asesores de pruebas, Luis. Generalmente el asesor de pruebas es la persona que quiere ayudar a que este menor salga libre o a que se le conceda algún tipo de salida procesal. ¿Sí? Generalmente los abogados son los asesores de pruebas. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, tengo 9 clientes menores de edad, por así decirlo, menores adolescentes, este mes nomás luego, y apenas comenzamos. Y soy el asesor de prueba de ellos 9. Y en este caso, tengo que ya rendir cuenta trimestralmente de que ellos están cumpliendo con sus obligaciones, pero les cuento algo, en el día de mañana, cuando yo soy abogado penalista, el día de mañana, cuando ejercen la profesión, si deciden ser abogados penalistas, todo bola, no hay asesor de prueba. Yo me olvido de eso de ir a presentar mi informe así porque ni caso me hacen o ya no me pagaron más o ya cobré todo ya. Y después cuando al juez se le ocurre notificarme, allá cuando pasan los 2 años el periodo de prueba, voy a ir a hacer mi informe. Me voy, hablo con el actuario, hago un informe detallado y ya está, fin del caso. Bueno, esos son los puntos, chicos, que vamos a tener en cuenta el día de hoy en lo que refiere al derecho penal adolescente, ¿sí? Así vamos a estar desarrollando las clases. Estas son preguntas de mesa que tienen que saber sí o sí. Vamos a estar desarrollando los artículos correspondientes al Código de la Niñez y Adolescencia. Yo le voy a estar pasando a la compañera Luli un material del que yo estoy desarrollando y algunas cosas que he anotado que saco de mi cabeza. Y entonces ella le va a pasar a usted, entonces para que mañana podamos, en este caso, desarrollar mejor, ustedes puedan seguirme también con ese tema del desarrollo de la clase, porque hoy nomás no puedo estar de mi computadora, estoy de mi celular, porque les soy sincero, salí de la cancha y vine volando acá a mi oficina para hacer la clase. Entonces, así va a ser el desarrollo de las clases. ¿Está bien? ¿Hay alguna Sí, pregunta, profe. algo que quieren hacer antes de terminar la clase? Una de las Agradecerte. preguntas que escuché mucho también en el primer llamado fue ¿cuál es el organismo encargado del recurso de casación y qué es el recurso de casación? Eso fue lo que escuché mucho también en el primer llamado que preguntaron. Bueno, la respuesta correcta es para poder entender qué es el recurso de casación. Primeramente tenemos que saber que el Paraguay consta de 3 instancias. Y le voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy un experto en irme a casación. Lo que más quiero es irme a casación para que verle la cara del horno lo que tienen estos algunos jueces o fiscales por pelotudos. Bueno, a ver, le pongo un ejemplo. René es mi cliente, en este caso, un menor adolescente, 17 años. Viene René a mi estudio jurídico y me dice René, che, doctor, ¿sabe que cometí un hecho punible, robo agravado? Y tengo entendido que ya hay un circuito cerrado y tal cosa, y bueno, me van a imputar. Bueno, ¿sabe que vamos a presentarte, René, y vamos a pedir una salida procesal para vos? ¿Qué pasa? René, en este caso, viene junto a mí en el estudio jurídico, le hacemos el trabajo, le imputa de igual forma el Ministerio Público y en este caso, en primera instancia, en el juzgado de primera instancia, nosotros tenemos 3 instancias, no se olviden eso, vamos a partir por las 3 instancias. En primera instancia, el juez que hace determina la libertad de René, ¿sí? Yo gano el juicio en primera instancia, logro la libertad de René. ¿Qué hace el fiscal? El fiscal apela la libertad concedida por el juez de primera instancia. Al apelar, en este caso, el fiscal, la decisión emanada del juez de primera instancia va a segunda instancia, va a la Cámara de Apelación, ¿sí? En este caso, la Cámara de Apelación, ¿qué hace? Revoca la libertad de René. Dice que el juez de primera instancia no tiene la razón
en este caso hay una prueba fundamental para demostrar la culpabilidad de René. Entonces, ¿qué hace la Cámara de Apelación? Revoca la libertad de René y me notifica a mí como abogado. ¿Qué hago yo? Me entero de esto, que la Cámara de Apelación, en este caso, revió la libertad de René, y entonces, ¿qué hago? Recurro a la tercera instancia. Y la tercera instancia ya es el Tribunal de Casación, es la Corte Suprema de Justicia. Y ahí ellos van a decidir si es que tiene razón tiene razón el juez de primera instancia o tiene razón el juez de segunda instancia, que es la Cámara de Apelación. El Tribunal de Casación ya es la tercera instancia ya. En el hipotético caso de que el Tribunal de Apelación en segunda instancia revea la sentencia emanada por el juez de primera instancia. Y bueno, esa es la respuesta. ¿Está bien? Profesor, una pregunta. Decime. Sí, viste que yo estuve en el primer llamado, lo que escuché también que preguntó cuál era la diferencia entre la casación y la impugnación y quería tipo que le definan a cada uno. ¿Cómo, Alex? No te escuché. Diferencia entre casación e impugnación. Eso preguntó también, quería que se le defina a cada uno. Dios mío, bueno, pero no les puede estar preguntando. ¿Usted qué semestre está? Y quinto, No les puede estar preguntando a alumnos de quinto semestre qué es impugnación y qué es casación, siendo que ustedes todavía no dieron procesal penal, todavía no dieron, en este caso, técnica jurídica. Esas son preguntas de último año ya, pero a los profesores les encantan ahora por hacerse los chulos nomás también. Profesor, de hecho que eso no dimos luego en clase. No van a dar luego, no van a dar luego en clase porque ni en el programa está eso, porque es una pregunta de procesal penal. Si yo les voy a explicar a ustedes lo que es impugnación, ahora por ejemplo les expliqué lo que es casación. ¿Más o menos entendieron o no entendieron lo que es casación? Sí, más o Sí, menos entendí, entendimos. más o menos, profe. No, Bueno, no entendí. Profesor, sí. casación sería la segunda instancia entonces, No, profesor. no, don Fidelino, sería la tercera Mira, La tercera instancia. instancia, segunda instancia del tribunal. El ¿Te tribunal de diste cuenta, apelación. profesor, que los demás, como René, profesor, ya aprendió? Efectivo tu enseñanza de profe. Está bien, Fidelino, te agradezco. Bueno, chicos, rápido y así conciso porque puta, estoy con olor a cancha ahora, quiero irme. Impugnar significa, en este caso, cuando la fiscalía no está de acuerdo. Atiéndame, yo, abogado, gané en primera instancia. El juez me dio lugar a mi caso. Dice, otórguese la libertad al señor René fulano de tal. Le dio la libertad a René, el juez de primera instancia. ¿Qué pasó? Se le notifica al fiscal de la libertad, y ¿qué hace el fiscal? Impugna eso. Impugnar es apelar, ¿sí? Es decir, no estoy de acuerdo con la sentencia del juez de primera instancia, apelo o impugno esto y se va a segunda instancia, en donde va a decidir el juez de segunda instancia, que es la Cámara de Apelación. Y si el juez de segunda instancia revé la decisión del juez de primera instancia, me notifica a mí, abogado defensor, ahí yo me voy al Tribunal de Casación, que es la tercera instancia. En simple palabras, yo gané en primera instancia 1-0. Después el fiscal impugnó o apeló y el Tribunal de segunda instancia dice que no tiene razón el juez de primera instancia, que tiene que ir preso René. 1-1 ya me ganó ya el fiscal ahí en segunda instancia. Entonces, como es 1-1, me queda todavía una instancia porque en este caso la justicia paraguaya tiene una tercera instancia, entonces yo me voy al Tribunal de Casación, que es la tercera instancia. Y el Tribunal de Casación va a decidir si tiene la razón el juez de primera instancia o tiene la razón el juez de segunda instancia. En simple palabra, va a decidir si yo gano 2-1 o pierdo 2-1. Y terminó eso. ¿Entienden? Entonces, el Tribunal de Casación tiene la última palabra. Claro. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profesor. Perfecto, Adolfo. Está bien. Nos vemos mañana, chicos y chicas. Que tengan buen resto de domingo. Gracias, Chao, chao. profe. Igualmente, profe. Gracias, profesor. Aguante Cerro. Gracias, doctor. Dale. Chao, chao. Empate.
No, ¿por qué empezaban todos, boludo? José, ¿Podemos seguir? vamos a quedarnos, José. Niña por otra moina. Yo ya estoy después del clásico, boludo, tercer tiempo también. Hoy está José ya.